Muy buenas noches, mi gente linda. Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes. Y pues bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es los errores comunes que suele ocurrir en la gente al momento de realizarse un examen de PCR. ¿Ok? Lo que normalmente nosotros hemos recomendado acá, hasta el momento ha sido el examen de microgen de X, ¿no? Pero no digo que sea el único laboratorio, debe haber muchos más laboratorios que deben hacerlo. Lo que simplemente nosotros mandamos a realizar es el PCR, ¿ok? El PCR, que es una detección, es un tipo de examen de laboratorio que detecta el código genético de las bacterias, o sea, detecta directamente lo que es la bacteria. No se basa en una observación de las bacterias y ver su forma y a base de ello determinar si es una bacteria o no es esto o lo otro. No se basa en un tipo de subjetividad del bioquímico, ¿ok? O sea, no es tanto así, sino que el examen de PCR es un examen más concreto, un poco más objetivo, se puede decir en parte. ¿Ok? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Los errores más comunes que suele pasar es que, por ejemplo, la muestra, que por ejemplo puede ser lo que es una muestra de orina, pero también puede ser una muestra de esputo. ¿Ok? ¿Esputo qué es? Es simplemente la saliva de las partes de las vías respiratorias profundas. Esto es más que todo para infecciones respiratorias, ¿no? Pero en cambio, en el caso de la orina, que es lo que la mayoría de gente tiene en este campo, son para las infecciones de tracto urinario, ¿ok? Que puede derivar a lo que es una prostatitis o también lo que es una cistitis, ¿ok? Entonces, el PCR se hace para múltiples muestras, para múltiples fluidos corporales, entre las cuales encontramos lo que es la orina, que es lo que más nos importa en este campo, ¿no? Pero también puede haber para esputo, que es, por ejemplo, para lo que es infecciones respiratorias, puede haber lo que es para heces, ¿ok? Para infecciones gastrointestinales, por ejemplo, una persona puede tener algún tipo de infección por algún tipo de Escherichia coli, una cepa en concreto, etcétera. Puede haber detección de PCR para lo que es, por ejemplo, para la sangre, al poder determinar algún tipo de proteína específica, etcétera, o incluso detección de virus, ¿ok? En la sangre. Puede haber incluso para lo que es el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, que es un líquido del cerebro, ¿ok? Si se dan cuenta, hay PCR para múltiples fluidos, ¿ok? Entonces el PCR es un examen general como tal que se hace para múltiples fluidos, y en este caso, en el caso de infecciones del tracto urinario que condiciona a prostatitis y a cistitis, nos interesa lo que es la muestra de orina. Y en el caso del hombre, incluso podemos aquí derivar lo que es la muestra de semen, ¿ok? Semen, que es el líquido que genera lo que es la parte del testículo, los conductos deferentes, la próstata, por ejemplo, como yo lo he hablado en anteriores videos en el que expliqué la estructura del tracto urinario, ¿no? Entonces, más que todo son estos en el caso del hombre, ¿no? Estos dos. Y en el caso de la mujer, meramente esto, ¿ok? Pues bien, ¿qué es lo que nosotros? Incluso se puede hacer PCR de la parte de la piel, raspado de la parte de la piel, ¿no? Para infecciones de la piel, por ejemplo. Múltiples cosas. Bien, ¿qué es lo que pasa? En este campo, por ejemplo, nos interesa lo que es el parte de lo que es las infecciones de la orina, urinarias, ¿ok? Entonces, los problemas más comunes que encontramos es que, por ejemplo, claro, cuando el médico te va a decir que tú tienes que enviar tu muestra, te va a dar un vasito, ¿no? Un vasito, perdón por el dibujo, no es tan bueno. Y en el vasito como tal te va a decir que tú des tu primera micción y esto vamos a llevar al laboratorio. Pues bueno, lo que normalmente tienen que hacer, y es una recomendación creo que general que todos ya casi saben, es que el primer chorro se lo descartan. ¿Por qué? Porque el primer chorro es el primer chorro que pasa por la orina. Y claro, nosotros sabemos que en la parte de la uretra, tanto masculina como femenina, tienen bacterias, ¿ok? Y en el primer chorro, claro, cuando tú te vas a acostar, te vas a dormir, estás casi 8 horas sin miccionar. Entonces, esas 8 horas, la orina no ha fluido por la uretra. Por ende, las bacterias no se han ido eliminando constantemente, bacterias buenas o malas. Por ende, entonces hay una gran cantidad de bacterias buenas que se encuentran en la parte uretral. Y si tú haces el primer chorro, ¿ok? Y eso mandas al PCR, pues muy erróneamente quizá puede llevarse cierto tipo de fragmentos de bacterias buenas del tracto de la uretra. Y esto quizá puede salir como positivo, ¿ok? Hay que tener cuidado con esto. Entonces, el primer chorro, para evitar este grado de contaminaciones, se lo descarta. Y lo que sí se lo toma es el segundo chorro. ¿Ok? El primer chorro viene cargado de muchas bacterias. ¿Ok? Muchas bacterias. Entre las cuales están bacterias buenas y bacterias malas. Pero ¿qué es lo que pasa? El segundo chorro ya no hay bacterias buenas. Pero si hay una infección fuerte de bacterias malas, van a salir siempre en cualquier chorro. Las bacterias malas salen siempre en cualquier chorro porque tiene una gran cantidad de carga bacteriana. ¿Ok? Entonces en el segundo chorro puede seguir apareciendo la bacteria mala, pero las bacterias buenas ya no, ¿ok? Las bacterias buenas ya no. En el segundo chorro solamente las bacterias malas. Ahora, claro, si tú miccionas un montón y luego, o sea, tampoco es bueno, ¿no? O sea, es mejor el chorro del medio, porque luego viene el resto de los chorros de la orina,
¿ok? Que ya evidentemente conforme más vas orinando, la carga bacteriana se va a hacer menos y por ende puede salir mal tu prueba, ¿no? Entonces lo más recomendable siempre es el segundo chorro de la orina, ¿ok? Ahora bien, un punto importante en el caso de los hombres es que cuando vayan a hacer lo que es proporcionar la muestra, separen bien lo que es la parte de glande, eviten cualquier tipo de contacto de la orina con el prepucio, ¿ok? En el caso de las mujeres, separen bien lo que son los labios menores y mayores, evitar lo que es el contacto de la orina con lo que son estos labios, para que así, pues evidentemente no haya una contaminación, porque sabemos que en la parte de los labios menores y mayores de la mujer o en la parte del glande del varón hay bacterias también, y erróneamente quizá puede salir algún tipo de bacteria que es normal en el organismo, pero que te puede salir positivo en el PCR, así que para evitar este tipo de probabilidades, es mejor hacer todo esto de una manera correcta, ¿ok? Bien, entonces, habiendo hablado de esto, siempre lo mejor es el chorro medio, ¿ok? El segundo chorro, el chorro medio de la orina, ¿no? Te levantas, primer chorro lo eliminas y el segundo chorro es lo que tú vas a usarlo para luego poder proporcionar tu muestra, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Normalmente hay puntos importantes, por ejemplo, para el mejor tiempo para poder realizar y proporcionar tu muestra es, por ejemplo, cuando tú tienes una presencia de síntomas altas, ¿ok? Cuando tú tienes muchos síntomas, evidentemente a mayor cantidad de síntomas hay mayor carga bacteriana. Ojo, las bacterias en lo que es en el tracto urinario, en la parte de la uretra, por ejemplo, en el caso del varón, en la parte de la uretra, perdón por el dibujo, perdón. En el caso de la uretra, en la parte del varón, por ejemplo, este sería lo que es el pene, ¿no? El pene, y esto es lo que es la uretra, ¿no? En el caso del varón, por ejemplo, cuando hay una gran cantidad de síntomas, es que las bacterias están en una gran cantidad acá, en una gran cantidad, y empiezan a infectar, liberar toxinas y te producen mucho tipo de afecciones. Las bacterias normalmente, en lo que es en la parte de la uretra, tanto masculina como femenina, tienen un ciclo. La bacteria, por ejemplo, hay veces donde está en un ciclo muy alto y empieza a replicarse una gran cantidad, o sea, a multiplicarse una gran cantidad de bacterias, y aquí sientes, unos síntomas muy fuertes, ¿ok? Y esto, por ejemplo, el día 1, segundo día, tercer día, ¿ok? Y es así, sube y luego baja. Y luego las bacterias cambian su configuración funcional y luego ya no empiezan a replicarse, empiezan a replicarse mucho menor. Y es por eso que, por ejemplo, el cuarto día y el quinto día a veces ya no tiene síntomas o tiene síntomas medio leves. Y luego, posteriormente, ya digamos a la semana, otra vez vuelve a subir la carga y vuelve a bajar. Así más o menos. Así es más o menos el ciclo de la bacteria, si se dan cuenta, ¿ok? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Justamente nosotros, cuando hay una gran cantidad de síntomas, es cuando hay una más gran carga bacteriana, ¿ok? Más carga bacteriana, acá, ¿ok? Y cuando no hay tantos síntomas es donde hay una menor carga bacteriana, ¿ok? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando tú no tienes síntomas es donde menor carga bacteriana va a existir, y cuando tú tienes más síntomas es donde va a haber más carga bacteriana. Entonces, ¿cuál es el tiempo adecuado para realizarse un PCR en ámbito de probabilidades? ¿Cuál es el mejor momento? Sería cuando hay más alta carga bacteriana, o sea, cuando hay el día donde tú tienes más síntomas. Obviamente esto no es del todo cierto, ¿ok? Porque puede ser que tú tengas días en los cuales no tienes ni un síntoma, pero igual te va a salir positivo. Claro, porque tú tienes tanta carga bacteriana que incluso en periodos donde tú no tienes síntomas va a salir positivo, ¿ok? Pero en el ámbito de probabilidades es mejor realizárselo cuando tienes síntomas, ¿no? Y eso es un punto probabilístico. Ojo, no es un determinante, solo es probabilístico para más o menos tener mejores probabilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bien, esto es uno, ¿no? La ausencia de síntomas es un error. Por ejemplo, cuando tú estás en ausencia de síntomas y proporcionas tu muestra, eso puede ser un error. O bien, imagínate que tú llevas meses sin síntomas, meses, ojo. Evidentemente es muy probable que te salga negativo en tu examen de cultivo o examen de PCR. Es muy probable que te salga negativo, ok, si ya llevas mucho tiempo sin síntomas. Pero si llevas mucho tiempo con síntomas, es muy probable que te salga positivo, ¿no? Entonces es un juego de probabilidades. Bien, otro punto es la mala muestra. Ok, bien, en exceso de muestra o poca muestra. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues normalmente el doctor te proporciona un vasito, ¿no? O bien el laboratorio o bien tú te lo compras. Y aquí es donde tú vas a proporcionar lo que es tu orina. Bien, ¿qué es lo que pasa? La orina que tú proporcionas, ojo, hay muchas personas que suelen proporcionar mucha cantidad de orina. Perdón, voy a aumentar esto. Ok, hay muchas personas que suelen proporcionar una gran cantidad de orina, ¿ok? Una gran cantidad de orina. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es mucha orina, evidentemente. ¿Y qué es lo que pasa? La bacteria, por ejemplo, aquí había una carga bacteriana,
normalmente, entonces se van a empezar a dispersarse, se dispersan y se empiezan a alargarse, se empiezan a extenderse mucho al punto de que, por ejemplo, en el examen de detección del PCR, que por ejemplo voy a hacer en ámbito hipotético que señala un cuadrito, por ejemplo, solo hay una, ¿ok? Entonces, si señalamos en cualquier otro cuadrito, solo hay una, digamos. Esto es, ojo, esto es una explicación hipotética, ¿ok? Porque no es así como ocurre, pero es más o menos para que me entiendan. En cambio, si tú proporcionas una muestra de orina con una cantidad más poca, ¿ok? Bien, una cantidad mucho más poca, por ejemplo, así, ¿ok? Entonces, evidentemente, las bacterias van a estar mucho más cercanas, va a ser mucho más concentrada, ¿ok? Y claro, en este punto, si nosotros vamos a hacer una determinación de un PCR, vamos a seleccionar nuestro marco de muestra, muy probablemente puede aparecer muchas más bacterias. O sea, ¿qué quiero decirte con esto? Que no es bueno proporcionar mucha muestra, no es necesario llenar todo el vaso, sino que está bien llenar una poca cantidad. Ahora, por otro lado, tampoco está bueno hacerlo o sea, proporcionar lo que es una muestra muy poca. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también va a correr el error de que, por ejemplo, ya no haya muchas bacterias. ¿Me dejo entender? Que las bacterias ya sean tan pocas que ya, por ejemplo, el bioquímico pueda seleccionar un lugar y solo haya pocas bacterias, o bien no haya nada, o bien la bacteria ni siquiera salga acá, quizás está más lejos todavía. O sea, en palabras sencillas, es ámbito de probabilidades, pero lo que más se sugeriría en este caso es que uno, no sea ni mucho, no sea ni poco, sea algo adecuado. ¿Ok? Más o menos así, calcúlenlo, este es el vaso, más o menos así la muestra. De hecho, en la gente que se hace el microgen de X, en los vasitos ahí marca más o menos con una flecha cuál es la cantidad apropiada que ellos te piden para poder realizar un examen de tu orina como tal. ¿Ok? Entonces podrían seguir ahí. Más o menos es por acá, más o menos por ahí es lo adecuado. ¿Ok? Pues bien, ya habiendo hablado de esto, de lo que es el exceso de muestra o poca muestra, siempre es importante eso, lo que ya les he dicho, ¿no? 2. La contaminación. Aquí viene en juego lo que les dije al principio, que su muestra tiene que ser bien proporcionada. Ahora, bien, puede ser que por algún tipo de alteración hormonal o algún tipo de alteración fisiológica de tu cuerpo pueda que en tu muestra salga una bacteria que es normal en tu organismo, por ejemplo, no sé, un Staphylococcus epidermidis. Y tú puedes decir, no, esto es una infección. No, no es una infección, es algo normal de tu organismo. Pero ¿qué es lo que pasa? Puede que, por ejemplo, por algún tipo de alteración ingrese ciertas bacterias malas, ciertas bacterias buenas en tu orina y se combinen con ciertas bacterias malas que están por ahí, por ejemplo, que es la causante de tu problema, ¿ok? Entonces, en ese ámbito, evidentemente, en tu examen va a salir, por ejemplo, un positivo de una bacteria que es normal, ¿ok? Por ejemplo, Staphylococcus epidermidis puede salirte positivo, pero esto no significa realmente que este sea positivo, que este sea el causante de tu problema, porque más después puede salirte, no sé, una Citrobacter, que es un tipo de bacteria del tracto gastrointestinal que puede producir infecciones urinarias, puede salirte un Enterococcus, puede salirte, por ejemplo, una E. coli, ¿ok? Entonces, claro, o sea, este epidermidis no es el causante de tu problema, solamente que por algún tipo de alteración hormonal, más que todo en las mujeres, o algún tipo de alteración fisiológica, o XZ motivos, o por ejemplo has proporcionado mal tu muestra, puede salirte esto aquí. Pero para evitarse eso, es por eso, mejor, o sea, cuidar mucho al proporcionar nuestra muestra, ¿no? Entonces, eso. Por otro lado, error de manipulación. Puede ser común que, por ejemplo, en el caso de gente que va a proporcionar su muestra, por ejemplo, en Microgen DIS, que es hacia Estados Unidos, en el proceso del viaje, por ejemplo, por cualquier motivo, se puede alterar las bacterias y puede haber algún tipo de mezcla de bacterias, las bacterias apaguen, etcétera, etcétera. Puede ser, pero esto realmente yo lo veo muy poco probable, ¿ok? Pero es una probabilidad que está ahí. Otro puede ser que pueda haber un error de laboratorio, ¿ok? Que, por ejemplo, el bioquímico se haya equivocado, que puede ser también, pero es poco probable. Solamente aquí lo estoy hablando en ámbito de probabilidades, ¿ok? Y otro lo que es baja carga, ¿ok? Cuando tú ingieres antibióticos, ¿ok? Por ejemplo, esto no es un mito, que mucha gente te dice, no tienes que tomar antibióticos cuando tú tienes que realizarte un examen de cultivo o un examen de PCR. Entonces, ¿qué hacen los antibióticos? Reducen la carga bacteriana. Y acá lo que nosotros queremos priorizar al proporcionar nuestra muestra en
en algún tipo de examen de detección, como es un cultivo PCR, es que haya una alta carga bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros proporcionamos antibióticos, evidentemente el antibiótico disminuye la carga bacteriana. Aún este antibiótico, aún tu bacteria sea resistente a este antibiótico, ¿ok? ¿Por qué? Porque si bien no la mata a la bacteria, la perturba a la bacteria y hace que la bacteria no tenga un ciclo de replicación tan fuerte, ¿ok? No la mata, pero la perturba. Por ende, entonces la carga bacteriana se va a ver alterada y no va a ser en altas cantidades. Así que los antibióticos tratemos de evitarlos, ¿ok? En ese punto. Ahora bien, puede ser que también, que si tú tienes una bacteria que está fuerte, ¿ok? Incluso aún con antibióticos puede salirte positivo, porque las bacterias se alteran, etcétera, etcétera. Todo es probabilidades, digo, ¿no? Pero claro, si tú quieres tener una buena muestra, es mejor que evites los antibióticos. ¿Cuánto tiempo? Pues normalmente unos 1, 2, 3 días antes, ¿ok? O incluso una semana también. Pero claro, todo depende mucho. Por ejemplo, si ya comes un tratamiento a largo plazo, es riesgoso que tú dejes los antibióticos. Quizá para la muestra dejarías 2 días más o menos y luego ya pues envías tu muestra y vemos qué es lo que pasa, ¿no? Pero depende de probabilidades. Bien, por otro lado, en la equivocación de la detección del agente infeccioso. Bueno, esto va más que todo no en el lado de microchip, pero por ejemplo, si tú te vas a realizar una PCR en tu país, por ejemplo, digamos, hay una PCR para detección de E. coli, para detección de otras bacterias que son causantes de infecciones urinarias, pero solamente detectan bacterias. Pero también las infecciones urinarias no necesariamente son solamente por bacterias, sino que también pueden ver hongos, ¿ok? Y los hongos son muy diferentes de bacterias, como es el caso de la famosa que es la cándida. ¿Ok? Y la cándida puede meterse dentro de la próstata y producirte infecciones y tú creer que no te estás curando. Y esto es un punto importante, por ejemplo, en la gente que tiene tratamiento a largo plazo, que cree que no se está curando, cuando realmente lo que ha pasado es que está eliminando las bacterias, pero a consecuencia de que has eliminado las bacterias, el honguito cándida crece, ¿ok? Y al crecer el hongo cándida te produce casi los mismos síntomas que las bacterias y tú crees que no te estás curando, pero cuando realmente es así, pero solamente que es el honguito cándida, ¿ok? Esos puntos, pues bueno. Habiendo hablado de eso, voy a darle unas recomendaciones generales, ¿ok? En este caso, más que todo, para la gente que se va a realizar el examen de microgen de X, ¿ok? Uno, es mantener el tracto uretral lo más limpio posible, ¿ok? Una poca micción. Por ejemplo, si tú vas a realizarte un examen de microgen de X y tienes que mañana tú enviar tu muestra, hoy por la noche es sugerible que tú no micciones, ¿ok? Para dejar la mejor cantidad de carga bacteriana posible en el tracto uretral. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que te recomendaría? Que, por ejemplo, no tomes mucha agua, por ejemplo, ingesta poca de agua. No tomes mucha agua, ¿por qué? Porque si tomas mucha agua vas a misionar más, ¿no? Entonces, tomes poca agua solamente por ese día para tener la mejor muestra posible un día antes. Y bien, por otro lado, claro, un día antes, que es en la noche, te quedes así, tomes poca agua y mejor si te duermes tarde, ¿ok? Dormir tarde. Mejor si te duermes tarde, ¿para qué? Para que así al día siguiente tú te levantes tarde, ya directo para proporcionar tu muestra y enviárselo al laboratorio, ¿ok? Porque claro, hay gente que se levanta muy temprano, no sé, 5 de la mañana y el laboratorio está abierto a las 8 de la mañana o 9 de la mañana. Evidentemente, para evitar ese tipo de deficiencias es mejor levantarse tarde solamente por esa oportunidad, ¿no? Bien, eso sería. Después, en caso cuando tú proporcionas tu muestra, por ejemplo en el vasito, ¿no? Ya has proporcionado tu muestra y todo. En el caso de Microgen DX te dan lo que es una bolsita, ¿no? O bien tú te puedes comprar también lo que es una bolsita Ziploc, ¿ok? Es una bolsita que se encierra, con lo que se encierran las frutas. Y eso es bueno, que por ejemplo mucha gente lo cierra y lo cierra así normal y ya. Pero es bueno que saques el aire que está dentro. Hay algún tipo de... Puedes meterle una bombilla, ¿ok? Una bombilla por ahí dentro y succionarla para que así, por ejemplo, esta bolsita se quede lo más seca posible y así puedas tener una mejor proporción de tu muestra, ¿ok? Pues bueno, en palabras sencillas sería todo eso. Pues nada, en el próximo video quizá hable sobre lo que es los anticuerpos IgM y IgG. Por ejemplo, mucha gente que se hace exámenes de clamidia, gonorrea, o bueno, perdón, clamidia, uraplasma, micoplasma y le sale positivo esto y a veces negativo esto es negativo, esto positivo y no saben cuál es. Voy a hacer un video hablando sobre lo que es los anticuerpos, la detección de estos y para poder determinar si tienes la infección o no tienes la infección y esas cosas, ¿no? Pero bueno, esto sería en palabras sencillas todo lo que les puedo recomendar. Y nada, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, un abrazo a cada uno y pues si les ha interesado este video, compártanlo, ayudemos a más gente. Y pues nada, a ver en algún tipo de sugerencia, qué es lo que voy a realizar para el siguiente video. Y vamos a ver, justamente estoy en vacaciones y pues tengo el tiempo para hacerlo. Muchas gracias por su atención.